Muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean ustedes bienvenidos a esta 16ª jornada del Diplomado en Derechos Humanos, mención experto en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En esta ocasión tendremos la participación de dos importantes profesoras quienes nos acompañarán desde Colombia y desde México, respectivamente. Bien, tendremos la participación de dos profesoras quienes nos acompañarán desde Colombia y desde México, respectivamente, para el desarrollo de esta jornada académica. Entre tanto, se van conectando, vamos a revisar algunos saludos del personal que nos acompaña a través de este canal y también en redes sociales. Está Hugo Velasco desde Tulcán, Lorena Cedeño en Guayaquil, John Londoño desde Medellín, Pati Orejuela en Macas. También nos envían saludos desde Sucre, capital de Bolivia. Por favor, a los participantes que ingresen también, sería importante que ingresen con su usuario para poder revisar su nombre. Nancy Janet Sánchez también desde Otavalo, Eduardo Puruncajas en Quito, Marta Arias en Guayaquil, Lorena de Dax dice desde San Juan, Argentina, Carlos Augusto Salazar en Ibarra, Ecuador, Orlando Ávila desde Panamá, Marco Hoyos desde Quito, Giovanni Mendoza en Riobamba, Rommel David Sandoval desde la Amazonía ecuatoriana, dice buenas vibras a todos, muchas gracias. América Rodríguez desde Guatemala, Neida Ibarra todo desde Atacames, dice saludos a todos. Pedro Alejandro Melgar también desde Bolivia y así más personas que siguen acompañándonos, uniéndose a este espacio académico para desarrollar la primera conferencia de esta sesión. Vamos a presentar a nuestra querida profesora, la doctora Luz Elier Cárdenas. Ella es becaria de la Universidad de los Andes, Chile, para optar por el título de doctora en Derecho. Además es magíster en Derecho de Estado con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Público y abogada de la Corporación Universitaria Republicana. La doctora Luz Elier Cárdenas nos acompañará en dos sesiones, hoy es la primera de ellas, para platicar en esta ocasión sobre los derechos de los niños y su protección en el ámbito interamericano de derechos humanos. Estimada doctora Cárdenas, qué gusto tenerla por acá. Bienvenida, muy buenas tardes. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, Damián. Un gusto estar compartiendo con ustedes, con Latin Juris y también con todos los asistentes desde distintos lugares. Como veo ahí en los mensajes, es un gusto para mí compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. El gusto es todo nuestro, pues y aquí estaremos atentos a su ponencia. Muchas gracias. Bueno, puedo comenzar de una vez. De acuerdo. Perfecto, adelante. Bien, entonces en esta oportunidad pues me han convocado para hablar de un tema muy interesante y además que está de relevancia en los estados latinoamericanos particularmente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los enfoques diferenciales, los enfoques interseccionales, darnos cuenta de los impactos importantes que han generado las violaciones a derechos humanos en ciertos grupos poblacionales y que se van aumentando o que se hacen mucho más gravosos en la medida en que tienen ciertas características. Uno de estos justamente es el enfoque diferencial para los niños o niñez, como yo lo voy a llamar en adelante, entiéndase niños, niñas y adolescentes. Ya vamos a ir hablando un poco de cuál es el lenguaje adecuado para referirnos a hablar de ese enfoque niñez, pero por lo pronto queremos abordar este enfoque niñez desde el Sistema Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos, que es el sistema que nos concierne. Aquí yo tengo que hacer una recapitulación, seguramente ya lo han visto antes,
y es que el sistema interamericano es un gran sistema que surge a partir de la Organización de los Estados Americanos y que tiene dos órganos principales y dos órganos importantes. Por un lado, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el otro la Corte Interamericana. Ambas tienen una función complementaria, una función muy importante en la Corte Interamericana. Uno es la promoción y la protección de los derechos humanos. La Comisión Interamericana tiene en principio la obligación o el deber de promocionar los derechos humanos, difundirlos, realizar informes, llevar recomendaciones, hacer visitas a los estados y me dicen acá que si puedo subir un poco el volumen. ¿Me escuchan bien, doctor Damián? Pues la verdad sí le escucho, no sé de pronto si es que sean los audífonos, a ver si lo intento. Voy a cambiar el sonido a el computador. Ok. Quizás funcione mejor. Permítanme un segundito. ¿Ahora me escuchan mejor? Cambié mi sonido. Sí. Sí, la verdad que sí, sí. Ay, bueno. No, sí, yo estoy pendiente también del chat por si llegara a surgir cualquier pregunta y demás. En todo caso, como les venía diciendo, entonces tenemos estos dos principales órganos, Comisión y Corte para la Promoción y Protección de Derechos. Comisión Interamericana la tenemos particularmente para la promoción y la Corte Interamericana para la protección. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar también un desarrollo del enfoque diferencial niñez a partir de estos dos principales órganos. Así que para mi intervención, yo lo que primero voy a hacer es referirme al marco normativo, al corpus juris aplicable a la protección de los derechos de los niños. En segundo lugar, hablaré de la niñez, como se ha abordado desde la Convención Interamericana, y en tercer lugar, la niñez desde la Corte Interamericana, hablando de algunos casos, un poco más charlar acerca de lo que viene pasando, finalmente para enlazar con el último punto que quiero tocar, que son los desafíos del enfoque niñez en el sistema interamericano y por tanto, pues para cada uno de los estados que hacen parte de la Convención Americana. Bien, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer énfasis es cuáles son estos instrumentos y a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo en principio a los instrumentos generales que hacen parte de el Corpus Juris Interamericano. Tenemos dos instrumentos iniciales o clave, que son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, y de otro lado tenemos pues la Convención Americana de Derechos Humanos, que por un lado le da la competencia tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte, y a partir de ello es que vamos a encontrar pues todo el desarrollo de este enfoque diferencial. No obstante, la Corte Interamericana, a partir de opiniones consultivas, de una vez debemos entrar a este tema de las opiniones consultivas, ha señalado que no solamente estos dos instrumentos hacen parte de el corpus juris general para la protección de los niños, sino que adicionalmente debemos adicionar un tercer instrumento. Y nos va a decir en decisiones particulares que incluso otros instrumentos también van a ser parte de ese corpus. Pero por lo pronto el corpus general entonces lo conforman la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, que es de las Naciones Unidas. Y este es un instrumento que no es propio del sistema interamericano, sino que hace parte del sistema universal. De allí que vamos a encontrar necesariamente enlazada la protección que se ofrece en el sistema interamericano junto con la protección que se nos ofrece en el sistema universal. La Corte Interamericana entonces usa la Convención sobre los Derechos del Niño para completar, para interpretar las obligaciones, vamos a decirlo así en principio, las obligaciones que tiene en materia de protección a los niños. Ahora bien, no solamente se han proferido estos tres instrumentos generales, sino que adicionalmente vamos a encontrar unos instrumentos que abordan los derechos de los niños o alguna de las obligaciones o contenido de alguno de los derechos que le pertenecen a los niños en otros instrumentos. Bueno, entonces en ese sentido, yo quiero hacer referencia
al protocolo adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también denominado Protocolo de San Salvador, que es de 1988, en el que los niños tienen un rol importante en este instrumento, pero debemos recordar, uno, que el protocolo adicional de la Convención lo vamos a ver también en la próxima sesión que tengan conmigo sobre derechos sociales, es muy importante porque el protocolo adicional trae una cláusula de restricción de la competencia de la Corte Interamericana para conocer sobre los derechos sociales. Entonces, de allí que debemos tomar con cautela algunos de los contenidos de los derechos, no porque no sean obligatorios, sino porque no van a ser bueno, debemos tomarlos con cautela a la hora de establecer la responsabilidad internacional de los estados por violación a dichos contenidos de derechos. Entonces, el enlace que vamos a hacer es mucho más complejo, que lo vamos a ver la próxima semana, pero quiero anticiparlo de una vez para entender la complejidad del protocolo adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Sociales. Uno, la niñez está contemplada en este instrumento particularmente en dos artículos. Vamos a encontrar el artículo 15 que nos habla del derecho a la constitución y la protección de familia. La protección de familia hace parte de uno de los elementos esenciales a proteger por parte de los estados. Y allí, en el marco de esta protección a la familia y garantías a la familia, se constituye la garantía de los niños a una adecuada alimentación, a una adecuada lactancia, a la asistencia a una escuela en edad, si se encuentran en edad escolar. Bien. Asimismo, vamos a encontrar una cláusula específicamente que remite a los derechos a la niñez que se encuentran en el artículo 16, que va a ser complementaria de lo que encontramos en la Convención Americana. En primer lugar, todo niño se le protege sus derechos por su condición de menor. Acá no se nos dice nuevamente quién es niño y encontramos que es una obligación la protección de aquel por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Todo niño tiene derecho a crecer en el amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, salvo circunstancias excepcionales en donde un niño pues deberá ser satisfecho pues, por obligaciones propias de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita, obligatoria, al menos en la fase elemental. Esto es lo que nos dice el protocolo de San Salvador. De allí que, por ejemplo, la educación sea uno de esos derechos que no tiene discusión la protección ante el sistema interamericano. Bien, entonces, este protocolo adicional nos va a ofrecer alguna idea o alguna noción especializada sobre los derechos de los niños. Nos va a incluir la noción de familia y nos va a incluir obligaciones respecto de educación, alimentación y salud. También tenemos otro instrumento que es la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana nos ofrece 2 artículos en donde se ofrece protección especial para niñas y mujeres de zonas rurales y pertenecientes a minorías étnicas. El artículo 27 de la Carta Democrática nos ofrece obligaciones sobre educación a la niñez y la juventud para asegurar el desarrollo de la niñez. Asimismo, tenemos otro instrumento como es la Carta Social de las Américas, donde se van a desarrollar una serie de pautas o obligaciones concisas sobre derechos sociales en las que atañen a los niños, particularmente en los que tienen que ver con ese enlace con la familia y el rol de la sociedad sobre aquellos. Y los principios y las buenas prácticas sobre la protección de la libertad de las personas privadas en las Américas es uno de, si bien no hace parte de uno de los instrumentos como generales o esenciales que forman parte del sistema, sí que allí se ofrecen o se recopilan algunas principios y buenas prácticas que la Corte Interamericana desde la opinión consultiva 17 sobre la condición jurídica de los niños ya venía anticipando. Entonces, ahora conociendo como que existen algunos
algunos instrumentos especializados en los que se nombra a los niños, pero que en el sistema interamericano no vamos a encontrar una convención de los niños, pero que igual no importa, porque la Corte Interamericana ha entendido que la convención que hace parte del sistema universal la podemos integrar a nuestro sistema con el fin de interpretar mejor y llenar de contenido las obligaciones que se encuentran. Ahora sí, yo quiero hacer énfasis entonces en las obligaciones que se encuentran en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de los Derechos y Deberes del Hombre, que es que toda mujer y todo niño tienen derecho a que se les proteja, se les cuide y se les dé ayudas especiales. Esto es lo que nos señala en general la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, y que se enlaza con el objetivo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, particularmente en el artículo 19, nos trae que todo niño tiene derecho a las medidas de protección por su condición de menor, requiere por parte de la familia, que se requiere por parte de la familia, la sociedad y el Estado, situación que ya se nos había advertido por algunos de los instrumentos especializados a los que hice referencia. Y de otro lado, también la Convención Americana, si bien acá tenemos que hacer una salvedad, y es que los derechos de los niños no son separados de los adultos, es decir, el catálogo de derechos que se encuentra desde que son alrededor de 26, las primeras 3 obligaciones que se encuentran en el artículo 1 y hasta el artículo 26, que es la cláusula de desarrollo de los derechos progresivos, vamos a encontrar que esta misma carta hace parte de los derechos de los niños, pero que sin embargo la Convención Americana ha querido hacer un énfasis especial en la protección de aquellos. Por ello, vamos a encontrar como referencias en el artículo 5 a la situación de detención de los menores, así como también vamos a encontrar en el artículo 17 sobre la familia, la protección especial de los niños. Bien, en ese sentido, la Convención Americana nos deja un vacío porque hasta el momento es un instrumento en que no nos dice quiénes son niños, ¿no? Quiénes son niños acá nos apunta que son toda persona menor de 18 años. Sin embargo, esta vez fue una amplia discusión que se llevó al interior y llevó a que la Comisión Interamericana le preguntara a la Corte Interamericana cuál es la condición jurídica de los niños. ¿Quiénes son niños y cuál es esa condición jurídica? ¿Qué se les protege? ¿Qué son en realidad en el ordenamiento jurídico? Entonces, aquí la Corte Interamericana empieza entonces a un desarrollo en el que los niños no solamente son un objeto de protección del sistema, sino que son unos sujetos con unos sujetos importantes reales del derecho internacional y que tienen los derechos igual que cualquier otra persona. No obstante, en la Convención Americana se les ha reforzado sus derechos con el fin de que se eviten las vulneraciones ya conocidas por situaciones históricas de los niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Corte Interamericana empieza a preguntarse quiénes son niños a partir de que la Comisión tiene esta misma duda. Y por eso tiene que recurrir nuevamente a ese instrumento que les había dicho, que si bien no hace parte del sistema interamericano, debemos comprenderlo como parte del sistema interamericano, por lo menos cuando hablemos o cuando tratemos de la protección de los derechos del niño. Y este es la Convención Americana, la Convención sobre los Derechos del Niño, quien en el artículo primero, en efecto, sí nos va a decir quiénes son niños, y allí nos va a decir que es todo ser humano que que es menor de 18 años. Esta convención también fue sujeta a debates por parte de los plenipotenciarios de los estados, en donde se sostuvo que el mejor criterio para definir a un niño era el criterio objetivo de etario. Sin embargo, el artículo primero de la convención vamos a encontrar que se refiere a todo ser humano menor de 18 años, pero que esa es la condición, pero sin perjuicio de que las legislaciones de los estados puedan ofrecer otra opción, ¿no? Aquí el Comité de Protección a los Derechos
de los Niños ha señalado, a modo de sugerencia, esto si bien es una observación, es que los estados debieran proteger por lo menos hasta los 18 años a un menor, y que esa es una categoría o es una condición que debiera ser respetada por los estados. No obstante, en el marco también de que varios estados tradicionalmente los niños o las personas adquieren la condición de adulto o ciudadano en otra edad, a los 16, a los 14, a los 16 años, hacen distinciones también respecto de cuestiones culturales, donde las niñas adquieren la mayoría de edad a los 14 años con el propósito de contraer matrimonio. Bien, el Comité de Derechos de los Niños ha señalado que debiera preferirse la edad de los 18 años en toda circunstancia, y que excepcionalmente, bajo unas cuestiones puntuales, como por ejemplo permisos de trabajo, podría cederse a una protección a menores, como adultos a menores, ¿no? Menores mejor dicho, entre rangos entre 14 y 18 años, o incluso extenderse la protección a mayores, entre los 20 y los 21. Por ejemplo, la Corte Interamericana, en distintos casos, por ejemplo, en uno de los casos más sonados que tiene que ver con niños, que es el caso de niños de la calle, contra Guatemala, ha señalado que niño es todo aquel menor de 18 años. No obstante, en este caso, ella tuvo que hacer una salvedad porque no todos los niños que son víctimas del caso Niños de la Calle eran niños. Unos se encontraban ya cumplidos los 18, es decir, que ya no eran niños ni para la Convención, ni para la Convención Americana, ni para la Convención de los Derechos de los Niños, y entró a aclarar que solamente aquellos que eran 3 de las 5 víctimas realmente eran niños, es decir, que tenían menos de 18 años. No obstante, en un caso posterior, en un caso contra Paraguay, el del Instituto de Reeducación del Menor, la Corte Interamericana decidió señalar como niño a una persona de 20 años, menor de 20 años, esto en razón a que en Paraguay justamente la mayoría de edad se adquiría a los 20 años. Entonces, en ese sentido, la Corte extendió la protección de los derechos de los niños menores de 18 a este niño menor de 20 años, ¿no? Esto como para empezar a esclarecer, uno, quiénes son niños en el sistema interamericano, a quienes se les ofrece la protección, y teniendo ya como estas salvedades en particular. Asimismo, la Corte Interamericana, aparte de la Convención Americana como instrumentos generales, ¿no? La Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha señalado que existen otros instrumentos, unas reglas de interpretación que ha de aplicarse particularmente a casos como el de menores infractores o menores que se encuentran en alguna situación penal, en la que debiera observarse las reglas de Beijing, que tienen que ver con justicia, las reglas de Tokio, que tienen que ver con privación de la libertad, y las reglas de Riad sobre la delincuencia juvenil, ¿no? Son una serie de reglas específicas que han sido dictadas para el trato de los niños, y que en algunos casos puntuales, particularmente como este caso que les comenté del Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, ha de tenerse como observancia y considerarse como corpus juris para la protección de los niños estas reglas también. Bien, esto por lo pronto por lo corpus juris. Quisiera ya comentarles cómo ha sido la protección de los niños en la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana ha tenido un rol importante para la protección de los derechos de los niños. En primer lugar, voy a dividir como la tarea de la comisión en dos cuestiones. Por un lado, las peticiones y casos que recibe, y por otro lado, la relatoría de los derechos sobre la niñez.
En materia de peticiones y casos y también de la elaboración de informes que tiene la Comisión Interamericana, ha venido haciendo desde los inicios, desde la década de los 80, por ejemplo, vamos a encontrar ya estudios sobre violaciones a los derechos de los niños, encontrándose y reconociendo que las violaciones a los niños tienen una connotación importante dentro de la comunidad interamericana y que hace parte de esos impactos diferenciados o esos impactos aumentados a poblaciones particularmente vulnerables, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comisión viene haciendo un trabajo importante desde los informes y las peticiones que ha recepcionado. Con posterioridad, con la entrada de funcionamiento de la Corte Interamericana, pues ha complementado esa función o esa función de recepción inicial de las peticiones para con posterioridad enviarlas a la Corte Interamericana y ofrecer también a través de su relatoría un soporte a la protección de los niños para los casos particulares, ¿no? Entonces, en cuanto a peticiones y casos, yo quisiera hacer referencia como que la Comisión Interamericana ha tenido la oportunidad de referirse en 113 veces a los derechos de los niños, en 113 informes de admisibilidad, ha dictado 74 decisiones de fondo, ha establecido 18 soluciones amistosas con los estados para la protección de los derechos de los niños, 27 casos ha enviado a la Corte Interamericana, 27 casos en los que se habla específicamente de los derechos de los niños, sin contar otros casos que vamos a encontrar que sin ser necesariamente de los niños, encuentran involucrado alguna víctima o potencialmente víctima un niño, como por ejemplo en el caso de Buzos Misquitos versus ay, perdón, se me escapa, no sé si es versus Honduras, si no estoy mal, en el que se encontró que por lo menos una de las víctimas era, si bien no de las víctimas principales del caso, sino que en unas víctimas históricas de buceadores o pescas o buceadores que se ocupaban de la pesca más bien en mar profundo, alguna vez había sido un niño. Entonces allí hace unas consideraciones específicas sobre las obligaciones que tienen los estados para la protección de los derechos de los niños, sin que necesariamente haya sido un caso en el que las víctimas sean niños, ¿no? 33 medidas cautelares, la Comisión Interamericana y la Corte para dictar medidas provisionales han sido muy cautelosas a la hora de ofrecer estas medidas cautelares, particularmente porque, y lamentablemente, porque cuando se enfrentan a casos de los niños, ya las vulneraciones están consumadas. Y por ello no queda otra cuestión que si los estados no logran hacer adelantar las investigaciones y adelantar las reparaciones, procede es el reenvío a la Corte Interamericana para la declaración de responsabilidad y pues del Estado en particular, ¿no? Entonces, la comisión ha tenido, o históricamente, en principio, solía pronunciarse en cuanto a derechos de los niños, particularmente a 3 derechos. El primero, el derecho a la vida, el derecho a la integridad y el derecho a la familia. Estos eran como los 3 casos típicos en los que solían encontrarse las peticiones o encajarse las peticiones de la comisión. No obstante, con posterioridad, cuando se adopta la Convención Americana de los Derechos Humanos junto con el artículo 19, le abre la oportunidad a la Comisión de estudiar nuevas circunstancias y de enlazar estos derechos con violaciones propias del artículo 19. Entonces, allí es cuando ya vamos a encontrar casos que se desarrollan más ampliamente con, nuevamente, estos 3 principales derechos y que se enlazan con el artículo propio de los derechos de los niños, que implica una serie de principios a la hora de interpretar la Convención Americana. Estos principios son el principio de no discriminación, el principio de participación del menor, de desarrollo y supervivencia del niño, el interés superior del niño, la prohibición de suspensión de las obligaciones
internacionales cuando se trata de los niños, puesto por referencia misma de la Convención Americana. Se dice que este es la Convención Americana es de los únicos instrumentos internacionales que establece o que pone en rango de prohibición la suspensión de los derechos de los niños, teniendo en cuenta, como les señalaba, que los niños no tienen derechos necesariamente diferentes a los de cualquier otra persona humana, sino que lo que tienen es un rango de protección mucho mayor a través de una serie de garantías y a través de unos contenidos mucho más amplios de derecho, pero no necesariamente con derechos distintos. Y la Corte Interamericana ha añadido un principio más que tiene que ver con la autonomía progresiva de los menores, que vamos a tocar a partir de uno de los casos en particular que ha conocido la Corte Interamericana. Bien. Entonces, esto para señalar que en principio la Comisión Interamericana solamente se refería a esas circunstancias y que con posterioridad han venido complejizándose. El primer caso de la Corte Interamericana que se falla, de la Corte Interamericana, hago aquí la referencia porque venía hablando de la Comisión, es justamente el del caso de niños de la calle. Aquí se hace una ruptura y a partir de este momento no solamente se investiga, no solamente van a tener cabida en la Corte, tanto en la Comisión en la Corte, asuntos que tienen que ver con vida, vida, integridad y familia, sino que se van a establecer o que se van a encontrar una variedad de casos mucho más amplios, como los que tienen que ver como protección a los derechos de la libertad religiosa. Vamos a encontrar también pena de muerte, vamos a encontrar discusiones acerca de los derechos sociales de los niños. Bien. Y del otro lado, la Relatoría para los Derechos Humanos ha tenido una labor muy importante, por un lado, en la elaboración de informes. Yo quiero hacer énfasis aquí en uno de los primeros informes que fue presentado por la Relatoría para los Derechos de la Niñez, que es la situación de derechos humanos de indígenas en las Américas. Fue su primer informe especializado que entregó, en el que hace un énfasis especial sobre los niños indígenas, niños, niñas y adolescentes indígenas en el contexto interamericano, y que ya nos van a dar unas luces sobre las necesidades o los retos que tiene el sistema interamericano en materia de protección de los niños. Y el último de los informes especializados, que es acerca del crimen organizado, derechos de los niños, niñas, adolescentes, y que auguran, por un lado, el resurgimiento, el recrudecimiento de violencias en algunos estados, particularmente de Centroamérica, y también niños en contextos de conflicto armado nuevamente, cuando se creían que en algunos lados por lo menos estaban superados estos conflictos. Acá pongo de manifiesto el caso particularmente colombiano, en el que la Relatoría sobre los Derechos de los Niños ha hecho un especial también énfasis en los procesos que se vienen surtiendo de justicia transicional al interior de la Jurisdicción Especial para la JEP, en donde el enfoque diferencial de los niños se ha tenido en cuenta no solamente para los niños que actualmente son niños, sino también para quienes que en su momento, como víctimas, como victimarios, vivieron circunstancias de conflicto, siendo niños menores de 18 años. Para el Estado colombiano, por ejemplo, no puede, en el marco de la justicia transicional, de ningún modo se va a haber sancionado ningún niño por una conducta cometida en el marco del conflicto que sea cobijada por el acuerdo final para la paz, ¿no? Acá quería hacer esa salvedad y esa situación a la que se ha hecho referencia por parte de la Relatoría de los Niños como una de esas circunstancias que ponen retos y que mantienen vigente el discurso o la discusión sobre la protección de los niños. También quisiera hacer énfasis entonces sobre la protección que se ha dado en la Corte Interamericana, ya para finalizar con esto, y es que en la Corte Interamericana se ha tenido la oportunidad, bueno, no sin antes, ¿no?
se me pasó una parte. No sin antes hacer referencia a algunos casos bien importantes de la Comisión Interamericana para aterrizar pues los estándares o las cuestiones de las que les he estado hablando, ¿no? En primer caso, por ejemplo, en donde se habla de libertad religiosa, que son como de estos nuevos casos en los que ha conocido y que no tienen que ver necesariamente con integridad y vida, que son los casos que históricamente venía conociendo la Comisión Interamericana y que hay un gran auge de ellos, es justamente el de libertad religiosa. Aquí encontramos dos casos, uno contra Argentina, por ejemplo, de los testigos de Jehová, en donde a unos niños por ser justamente religiosamente testigos de Jehová se les impide el ingreso a una institución de salud. Estos son, por ejemplo, de algunos de los casos que han llegado incluso a soluciones amistosas con los estados en donde se ha podido corregir la vulneración de los derechos de los niños. Asimismo, tenemos otro caso contra Chile, el caso de una niña que no se le permite el ingreso al colegio en razón a que ha quedado en estado de embarazo, justamente por no encontrarse como digna esa condición para asistir a la institución privada. Nuevamente también hay solución amistosa en este caso, en donde donde la Comisión Interamericana junto con el Estado llegan a solucionar no solamente la situación para esta menor, sino también extenderla a otros menores que se encuentran en las mismas circunstancias. Bien, quería hacer ese énfasis y también a la última, al último de los casos, que es el caso de Michael Domínguez, que es un caso muy sonado, en el que incluso en 2019 se llegó a dar un informe especializado por parte de la Relatoría de la Niñez, en donde se habla de la situación de la aplicación del sistema penal norteamericano, bueno, de Estados Unidos, a los menores, donde se encuentran unas graves vulneraciones a estos principios que les había señalado de los niños, particularmente el principio de no discriminación, donde se encuentra que poblaciones, que existe una gran discriminación racial y por situación migratoria, en donde lleva a que los niños sean tratados como adultos en el sistema penitenciario, ¿no? Entonces, la Comisión Interamericana y recientemente la Corte Interamericana también han estado como atentos de la situación de los Estados Unidos. La Corte Interamericana, recordemos, no tiene competencia para pronunciarse sobre casos contra Estados Unidos, porque Estados Unidos no ha ratificado la competencia sobre la Convención Americana, solamente tiene competencia la Comisión para conocer de estos asuntos. Y este caso de Michael Rojas es justamente una persona que comete un delito siendo un niño de 16 años y finalmente termina condenado a pena de muerte. La comisión saca un informe de admisibilidad, un informe de fondo y llama a algunas recomendaciones a los Estados Unidos sobre el trato de los menores en su sistema acusatorio, recordándoles que justamente la distinción entre el sistema penal para juvenil es justamente uno de los aportes del derecho americano y que en algunos de los estados se desconoce o se viene desconociendo desde la década de los 90, se viene desconociendo esta separación del abordaje de la responsabilidad de los menores, responsabilidad penal de los menores, y se da en el marco del sistema acusatorio de los adultos. Y así es como pues, se da como ese informe particularmente de los Estados Unidos. Finalmente, Michael Domínguez se le aplica su pena de muerte y por ello sale como o es como tan relevante porque finalmente una vez sale la decisión final de la Comisión Interamericana, igualmente es condenado a la pena de muerte y se cumple su ejecución. Bien, ahora sí pasemos a la Corte Interamericana. En la Corte Interamericana se viene
soportando varias de las situaciones que ya se detallan en la comisión, ¿sí? Que es este enlace entre los derechos y libertades de las personas junto con el derecho de los niños. Adicionalmente, la Corte no solamente entiende en la opinión consultiva de 1998, que es la opinión consultiva sobre condición jurídica y del niño, se advierte que el niño es un sujeto de derecho. No obstante, ampliando esa categoría de sujeto, poniéndole un elemento adicional, la Corte Interamericana viene sosteniendo que no solamente es un sujeto de derechos, sino que también es un sujeto con autonomía progresiva, ¿no? Eso debate un poco con las ideas que tiene el abordaje de los niños desde el derecho privado y que ha hecho que justamente en varios de los estados se vengan haciendo cambios normativos acerca de las tutelas, cotutelas, que se hace de los niños para que realmente no sea una representación de aquellos, sino que sea un apoyo a el ejercicio de los derechos de los menores. Y esto es lo que se viene sosteniendo, por ejemplo, en el caso González Yuy versus Ecuador, justamente es uno de los casos en donde se habla de la autonomía progresiva de los niños y particularmente este caso es sobre una niña que contrae VIH tras una transfusión a sus 3 años de edad y que es víctima de múltiples discriminaciones, como por ejemplo no poder asistir a la escuela porque los otros padres de los niños tienen miedo a que se contagien sus hijos de VIH, por tanto ella no asiste a la escuela, tiene un periodo en el que no puede asistir porque no se le encuentra cupo en ningún colegio y sus padres tampoco pueden educarla en casa por las múltiples dificultades que esto conlleva, ¿no? Adicionalmente, la niña se entera de su situación, de su enfermedad de VIH, en circunstancias no tan agradables, en donde no es considerada su autonomía, donde no se le habla de su examen de serología de VIH con propiedad sobre explicándoles cuál es la enfermedad que tiene, con claridad cuáles son los cuidados y por ello se establecen aquí unas obligaciones bien importantes en materia de 2 derechos sociales. Necesito enlazar con esa idea y es que son el derecho a la educación por un lado y el derecho a la salud. Incluso en el derecho a la salud hay un componente importante de educación y tiene que ver con la educación sexual. Actualmente, no, iba a decir que actualmente se viene cursando un caso en Corte Interamericana justamente sobre esta cuestión, pero no necesariamente tiene que ver sobre una niña, pero que hace referencia a la educación, a la importancia de la educación en cuanto a ese componente de la salud de reproducción sexual o salud sexual reproductiva. Bien, finalmente hay un caso también importante que es el caso Vera Rojas, también un caso de derechos sociales, en donde si bien hasta este momento tanto Comisión como Corte Interamericana habían tenido la posibilidad de pronunciarse sobre los derechos a los niños, particularmente de niños que se encontraban en situación de calles, de niños que se encontraban en pobreza, acá encontramos a un niño que no necesariamente se encuentra en pobreza, pero que sus padres potencialmente pueden verse empobrecidos por una enfermedad que padece, que es el caso Vera Rojas versus Chile, en donde entonces también se hace una consideración especial, no solamente a esa condición de pobreza, sino necesariamente a esa condición de niños y esa interseccionalidad que no necesariamente tiene que ver con la condición de vulnerabilidad por pobreza, sino la condición de vulnerabilidad por discapacidad o por tener una enfermedad específica, que es uno de los estándares importantes. Y ya con esto termino. No sé si habría alguna pregunta en estos últimos 12 minutitos. Sí, perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Jofre Santiago Lechón que nos dice, buenas noches.
¿cuál es el desarrollo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los adolescentes infractores o menores en conflicto con la ley? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y los estándares son muy amplios en la materia. Desde la misma opinión consultiva 17 de 1998, la Corte no solamente, o más bien se pronuncia a partir de la capacidad jurídica de los menores, no solamente a partir de la duda que tiene la Comisión Interamericana sobre quiénes son niños, sino justamente es por una serie de casos que se vienen suscitando en la Comisión Interamericana, en donde tiene que ver con el trato de menores. De allí que la Corte Interamericana haya deducido que no solamente deben aplicarse a los menores la Convención de los Niños plenamente, y considerando circunstancias particulares como la pobreza, como la vulnerabilidad, otras vulnerabilidades a partir de niños que carecen de familia, niños en condición de calle, que superan estas circunstancias, ¿no? Y allí encontramos entonces la aplicación, uno de la referencia que yo hice vagamente a las reglas de Beijing, a las reglas de Tokio, a las reglas de Riad, pero que van mucho más allá de eso. Y que, por ejemplo, desde la misma Convención Americana están dadas el trato diferenciado para los niños infractores. La Corte Interamericana sobre quiénes pueden ser infractores ha tenido que pronunciarse sobre estas circunstancias, ¿no? Y ha señalado que los infractores deben darse entre los 14 y menores de 18 años y los 17 años. Que en menores de 14 no debiera ni siquiera llevarse ante el sistema penal acusatorio a un menor, que sería contraproducente para la salvaguarda de la integridad del menor. No obstante, cuando se hace necesario, se hace imperativo y porque así la legislación lo manda, si un niño es vinculado a un proceso judicial, este niño deberá, uno, en su reclusión deberá estar separado de los adultos. Se encuentran variados casos en Corte Interamericana donde Guatemala, El Salvador, en Paraguay mismo se encontraban recluidos menores en los mismos centros penitenciarios, cárceles o lugares simplemente comunes con delincuentes adultos, lo que hace que la convención misma haga un énfasis en el artículo 5 de esta separación en los centros de reclusión, detención o encarcelamiento de los menores. Asimismo, se han dictado en este marco dos principios, hay varios principios, hay varias reglas, tanto de lo que tiene que ver con garantías judiciales, de cómo llevar el proceso, de por cuáles delitos sí procesar o no a un menor, pero yo destaco dos principios bien importantes en materia de procesamiento penal de menores, y tiene que ver con, uno, el principio que es el principio de mínima cárcel o mínima pena y el principio de última ratio. La Corte Interamericana ha dicho que en principio el derecho penal para los menores debe ser la última ratio, como también lo es para los adultos, pero que aún más con los menores y que debe interpretarse a la luz de los principios propios de los derechos de los niños, que serían el principio de no discriminación, el principio de supervivencia del menor, el principio de, superioridad del niño y el principio de justamente de autonomía progresiva, que va a jugar un rol bien importante en la responsabilidad que puede asumir ese menor. Asimismo, cuando se hace imperativo, entonces, esta pena en centro de reclusión, lo que se debe proceder es, uno, entonces, que la reclusión sea por un periodo de término de tiempo lo más corto posible y que adicionalmente propenda a que se le satisfagan, uno, la alimentación, dos, la salud, tres, la educación, 4, la recreación, y 5, como consecuencia o como contenido complejo de los derechos, la reintegración social. Y ahí juega un rol bien importante el contacto con la familia o un contacto
familiar, no necesariamente tiene que ser esta noción de familia clásica de padre-madre, porque algunos de estos menores no tienen estas versiones clásicas, pero sí un tipo de hogar ofrecido por el Estado mismo, la sociedad misma. Entonces, estos son como los dos principios que yo rescataría y que son bien controvertidos en materia de responsabilidad de menores, porque cuando vamos a ver el daño que puede ocasionar un menor puede ser tanto o mayor que el de un adulto. Por tanto, genera una serie de repulsión en la sociedad, no castigar ciertos hechos cometidos por menores, más aún cuando se encuentran en una edad mucho más cercana hacia los 18 años. Entonces, son varios los estándares que se derivan de ello. Por ejemplo, estándares como de que la pena se deba cumplir siendo menor de edad, no complementarla siendo adulto, que los delitos que hayan sido cometidos de el hoy adulto siendo niño no van a ser juzgados como un adulto, sino siendo un niño, que por ejemplo se saca de estándares del caso Michael Domínguez. Y creo que con esto, pues más o menos respondí. Es bien extensa la respuesta y bien variados los estándares y que se ajustan a los casos particulares. También, una última cosa solamente es sobre los casos de niños de la calle. En el sistema interamericano vamos a encontrar varios casos. El de niños de la calle es uno de los un caso, pero en Comisión Interamericana y en Corte Interamericana vamos a ver que también se van a presentar otros casos de niños en situación de indigencia, en situación de calle, que fueron ejecutados por algún tipo de política. Entonces, en particular, fueron por un lado ejecutados u otros procesados, simplemente por el hecho de estar en condición de calle. Entonces, también de esta situación particular y que no es un único caso, sino que son varios, también se van a derivar unos estándares bien importantes. Bueno, tenemos también una pregunta de Marco Hoyos que de pronto la podríamos quizás trasladar al contexto interamericano de derechos humanos para, ante esa eventualidad, saber qué podría ser la Comisión Interamericana. Dice, en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, se ha violado los derechos de los niños a la vida, a la integridad y de la familia. Por ello, el presidente de Rusia está con orden de captura a nivel internacional. Dice, la Comisión IDH, ¿qué puede hacer? Entonces, por eso digo, quizás podamos trasladar como ese ejemplo al nivel de si es que hubiera un problema semejante en el caso interamericano, para saber si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podría hacer algo en un contexto similar. Bueno, yo creo que uno de los casos que mejor conozco y que nos sirve para el caso no es de una guerra internacional, pero sí es de conflicto armado interno, es el caso colombiano. Y, por ejemplo, siendo la pregunta así llanamente sobre qué podría ser un sistema de protección de los derechos humanos, por ejemplo, respecto de la responsabilidad del presidente ucraniano, no podría ser nada, porque es un sujeto que no es un sujeto clave para el sistema interamericano. Recordemos que la responsabilidad en el sistema interamericano se da en clave de estados, no en clave de personas. Por tanto, allí el sistema interamericano se encontraría totalmente atado de manos. No obstante, lo que sí puede hacer es que pudieran llegarle violaciones de derecho si se trata, claro, si se cumplen las condiciones, uno que se encuentren estas condiciones objetivas de pertenecer a uno u otro sistema de cooperación o de organización de estados es indispensable a la hora de que los sistemas tengan coherencia, ¿no? De allí que, por ejemplo, una de las críticas a la justiciabilidad de los derechos sociales es justamente el quebrantamiento de esto de la voluntad estatal, que al final lo que hace es que se produzcan unos fallos en donde se condenan a ciertas reparaciones y que finalmente estas no se surten porque no existe la voluntad por parte de los estados, porque no son estados parte realmente, ¿no? Entonces, aquí encontramos como esa situación de que tiene que tener esa condición de estado parte y, por ejemplo, en el caso colombiano, que es un conflicto armado bien importante y
La Corte Interamericana ha tenido la oportunidad de pronunciarse, por ejemplo, en un caso reciente, como el caso de el genocidio de un partido político que se da en el marco del conflicto. Entonces, sí es posible que la Comisión y posteriormente la Corte Interamericana puedan pronunciarse. Asimismo, también encontramos casos que se encuentran en trámite con medida provisional en Corte Interamericana para la protección de comunidades en particular, como Jiguamiandó y Curvarado en Colombia, que son comunidades donde dos regiones donde hace presencia comunidades con enfoque étnico. Ok, tenemos además en redes sociales, Virginia Vargas nos dice, los niños que solicitan refugio, que las autoridades demoran en responder sus casos, ¿qué estándares serían aplicables para sancionar? Bueno, habría que ver el caso particular, pero tenemos una opinión consultiva que no es, si no estoy mal, es de 2020 sobre migración de niños, en donde se les da una categoría especial a los niños en el trámite de esos trámites de refugiado y donde tiene unos estándares, donde no se deben separar los niños de sus padres, donde no se debe ofrecer refugio solamente a los niños, sino a los niños junto con sus padres, que estas solicitudes deben ser un poco más ágiles, pero sin embargo, este es un tema bien álgido porque en cuanto a una figura que cabe aquí mencionar, que es el margen de apreciación, los estados tienen un amplio margen de apreciación en lo que tiene que ver con quienes ingresan a sus estados. Estados Unidos es particularmente en Comisión Interamericana donde vamos a ver que se encuentran los casos donde mayor número de mayor situaciones se presentan y por tanto de allí vamos a encontrar el desarrollo de estándares. Ok, perfecto. Y vamos con una última de Carlos Augusto Salazar que nos pone por aquí un comentario. Dice, las medidas especiales de protección que supongan la separación del niño de sus progenitores o de su familia por motivos de protección, ¿se deben respetar los principios de necesidad, excepcionalidad y temporalidad? Bueno, aquí habrá que ver el caso particular, pero tenemos en Corte Interamericana justamente un caso en el que un niño es separado de sus padres, su madre es un caso contra Argentina, la madre entrega a su niño a la institución en la que se encarga de la protección de los niños a cargo de que se encuentra, que es del Estado, y este empieza como un proceso en donde lo asignan a una familia y esta es una familia que finalmente termina adoptándolo y que también se descubre que es una situación como de venta de niños o adopción de niños a cambio de dinero, ¿no? Este es uno de los retos en los que todavía el sistema interamericano tiene importantísimos casos todavía en proceso, ¿no? Entonces, si se tienen en cuenta esos principios, habrá que ver las condiciones familiares del menor. En este caso en particular, se dio cuenta de que, por ejemplo, una familia conformada por un padre y su hija son una familia. Dos, que no es necesario que exista padre y madre. Por ejemplo, ya Natala Rifo se había dicho que hay que despojarse de esas taras sobre niños con dos madres, niños con dos padres, y que esta no es una situación que haga dudar de la idoneidad o de los padres. Y adicionalmente, que cuando se separa un niño de su familia, se crea un daño eh, que no se puede restablecer jamás. Además, porque estos niños van a crear conexiones con sus familias de asignación. De allí que estos principios los encuentro muy lógicos, los que se nombran en la pregunta, para analizar una situación de particular de un niño o una vulneración de derecho. Ok, ok. ¿Sabe que por aquí surge una pregunta interesante también de Carlos Sánchez? Dice, cuando las autoridades indígenas aplican sanciones de acuerdo a la Constitución del Ecuador
a los adolescentes que no cumplen su mayoría de edad, ¿sería violación a los derechos humanos o no? ¿O sería legal por su cosmovisión ancestral? Lo que pasa es que en el Ecuador, el artículo 171 de la Constitución reconoce de manera oficial a la justicia indígena y el juzgamiento de acuerdo con su propia cosmovisión y más. Pero entiendo que el supuesto que nos plantea el doctor Carlos Augusto es en relación con el juzgamiento de adolescentes. Entonces, no sé por ahí si tal vez el sistema Sí. interamericano hace una correlación, ¿no? Sí, el sistema interamericano sí ha tenido la oportunidad de referirse a la aplicación de sistemas penales tradicionales, como son los indígenas, y justamente ha dado como una serie de estándares. Uno, no recuerdo el caso en particular ahora, pero uno es que bajo ningún caso los menores deberán ser sometidos a castigo, ¿no? Y particularmente observarse esto de que solamente deberán ser sancionados los mayores de 14 años penalmente, ¿no? De 14 a 17 años, siempre que sean menores de 18, deben sancionarse penalmente. Por otro lado, tenemos la eliminación de castigos, preferir estos sistemas de justicia propia o cultural que propenden a la justicia restaurativa, de los cuales hay una cosmovisión bien importante que rescatar. Y 4, que siempre y en todo caso tienen que estar en coherencia con con la Convención Americana. Si hay alguna vulneración de algún otro derecho, en particular vida, integridad, porque son sometidos a malos tratos y demás, recordemos que sobre malos tratos, por ejemplo, no hay ningún margen de apreciación por parte de los estados. Entonces, no estarían validados los sistemas de justicia propia indígena, por ejemplo, que estuvieran en contra de alguno de estos derechos. Pero depende del caso. Hay castigos de castigos o sanciones de sanciones que deberían analizarse. Pero en Comisión Interamericana encontramos varios casos y justamente el informe sobre niños indígenas del 2000 ya hace una referencia sobre cómo deben aplicarse o alguna serie de estándares se esbozan allí sobre el manejo de estos delincuentes menores. Sin embargo, creo que también en Ecuador no solamente está como la problemática de aplicar justicia a la propia comunidad o dentro de la propia comunidad, sino que se extiende también incluso en ciertas jurisdicciones a fuera de su comunidad siempre que hayan afectado algún bien protegido para la comunidad. Entonces creo que allí se presentan aún más y los estándares de culturalidad deberán medirse con otro rasero cuando se trata de una persona que está fuera de la comunidad. Muy bien, perfecto, estimada doctora. Muchísimas gracias por esta conferencia. Ha estado muy interesante escuchar los estándares que nos comparte en materia de protección de los niños en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nos veremos con usted el próximo martes 23 de mayo para platicar sobre el desarrollo o el derecho al desarrollo progresivo de los derechos. Y pues le devuelvo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. No, muchísimas gracias, muy grata recibir estas respuestas y estos saludos también que veo en el chat de distintos lugares. Me siento muy contenta de haber asistido y verlos el próximo martes con un tema que para mí es muy interesante porque tiene que ver con mi doctorado, con mi investigación doctoral, que es justamente los derechos sociales en el sistema interamericano. Excelente, excelente, estimada doctora. Pues entonces nos veremos ese día y muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad.